Dios me les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este estudio que tenemos cada semana en preparación para servir de una manera efectiva en cada una de las células en las cuales nuestro Señor nos tiene trabajando. Damos gracias a nuestro Señor por este llamado que nos ha hecho, por habernos tomado en cuenta en este trabajo de llevar su palabra, compartir su palabra, de cuidar a cada una de estas vidas que necesitan ser alimentadas con la palabra del Señor. Para esta semana tenemos un nuevo tema a compartir y este es: Jesús revela el verdadero rostro de Dios. Y tenemos la lectura en el libro de Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Y nos dice la palabra de nuestro Dios: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. La verdad central dice: el verdadero rostro de Dios lo encontramos cuando amamos a nuestro prójimo. Amén. Oremos, mis hermanos, y pidamos la dirección a nuestro Dios, su palabra y la administración de su Espíritu Santo para adentrarnos en este estudio y recibir toda la bendición que nuestro Señor quiere compartir a través de cada una de nuestras vidas. Oremos, mis hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias bendito Señor por permitirnos estar juntos una vez más a través de este medio, para poder meditar en tu palabra, para poder estudiarla, Señor, y prepararnos en el tema que vamos a llevar a cada una de las células este próximo día sábado. Bendito Cristo Jesús, te pedimos que tengas misericordia de cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas tú usando a cada líder, a cada lideresa, a cada uno de tus siervos, Señor, que diligentemente se disponen y preparan para llevar tu palabra, Señor, y bendecir muchas vidas con la proclamación de tu evangelio. Te rogamos, Señor, que nos des tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Y así también, Señor, que pongas tu gracia sobre nosotros y nos ayudes a compartirla, a pregonarla, y que vaya acompañada del poder de tu Espíritu Santo, Señor, a fin de que las vidas sean bendecidas, alcanzadas, y que sean salvadas, mi Dios bendito, con tu poder, con tu misericordia, mi Dios amado, con tu amor, y que tu evangelio vaya llegando por medio del trabajo que realizamos hasta lo último de la tierra. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La porción que hemos leído en esta hora nos muestra a nuestro Señor Jesús contestando unas preguntas maliciosas que le habían hecho los saduceos y los fariseos. Y aún también les había respondido a los herodianos. Pero estos grupos, aunque no se llevaban entre sí, pues tenían creencias y doctrinas muy diferentes, tenían en común encontrar o provocar, según ellos, algún error en nuestro Señor Jesús a través de preguntas capciosas para hacerle caer en alguna trampa y poder tener motivos para echarle preso. Los herodianos habían preguntado acerca de los impuestos, si se debía o no pagar los impuestos a Roma, que era el imperio que estaba subyugando al pueblo de Israel. Pero vemos cómo nuestro Señor Jesús da una sabia respuesta a estos que preguntaban si debía pagarse o no el tributo al César. Y nuestro Señor Jesús les respondió que debían entregar al César lo que es del César. Pero con la respuesta también les revela que hay más, que debían dar a Dios lo que es de Dios. Naturalmente, este incidente reveló que nuestro Señor Jesús no cayó en la trampa, aunque ciertamente le debían algo al César y deberían pagar al César lo que era de él, lo que le pertenecía. Pero pagándole al César lo que era de él, tampoco no los liberaba de la responsabilidad que tenían ante Dios. Esa fue ocasión para que ellos dejaran por un momento de cuestionar a nuestro Señor Jesús. Luego los saduceos, que no creían en la resurrección ni en los ángeles,
también le preguntan a nuestro Señor Jesús y citan la historia de una mujer que se casó con un hombre que más tarde murió, y de acuerdo con la ley del levirato, citada en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25 específicamente, el hermano de su marido se casó con ella para perpetuar la descendencia del hermano muerto, pero también éste murió, y lo mismo le sucedió a los demás hermanos. En este caso los saduceos se equivocaron en dos aspectos que el Señor destacó. Pues nuestro Señor Jesús le dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras, les dice, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Nuestro Señor demostraba la ignorancia que estos tenían, y una ignorancia en dos grandes áreas: en las Sagradas Escrituras y en el poder de Dios. Pero no está diciendo nuestro Señor Jesús que son ángeles los que murieron, que tampoco nosotros seremos ángeles en el cielo, sino como ángeles, en el sentido de que en el cielo no nos casaremos, pues ahí no será necesario continuar la descendencia por medio de nacimiento. Pero nuestro Señor Jesús toca la doctrina de ellos, revelándoles cuán equivocados estaban. Pues les dice en cuanto a la resurrección de los muertos: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y dice la palabra que las multitudes se admiraban de su enseñanza. Esto seguramente resultó en una declaración arrolladora. Con estas palabras desvirtuaba completamente la enseñanza y la creencia, la doctrina que manejaban los saduceos. Esto llevaba a hacer una pregunta y también al mismo tiempo daba la respuesta. ¿Qué le sucedió a los que habían muerto anteriormente? Y a Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron sencillamente trasladados de la tierra a otro lugar. No están muertos, sino vivos, como todos aquellos que han muerto creyendo en Cristo Jesús. Y llegamos de esta manera a la pregunta que encontramos en el pasaje que tenemos como referencia para compartir la palabra del Señor este próximo día sábado. Ahora nuestro Señor Jesús le está respondiendo a los fariseos, quienes también le hicieron una pregunta. Pero estos le hacen una pregunta a nuestro Señor Jesús, al ver que nuestro Señor Jesús había callado a los saduceos con la sabia respuesta que les había dado. Y vemos que también pretenden tenderle una trampa a nuestro Señor Jesús. El punto número 1, mis hermanos, nos dice las denuncias de Jesús. Y no tiene versículo de referencia de la lectura que hemos leído, la guía de estudio que utilizamos en la iglesia para las enseñanzas que compartimos. Pero leamos los versículos 34 al 36. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Podemos ver, mis hermanos, cómo estos grupos, aunque eran rivales, aunque manejaban doctrinas completamente diferentes, unos eran un partido político religioso, unos eran tremendamente radicales y otros liberales. Vemos cómo tenían en común el tratar de encontrar un error o de generar alguna contradicción por medio de preguntas y señalamientos en nuestro Señor Jesús. Y vemos cómo unos hacen preguntas con relación a situaciones políticas y del Estado, como por ejemplo el pago de el impuesto al César, y otros en cuanto a su doctrina acerca de la resurrección de los muertos y la vida, que ellos consideraban que si hubiera vida después de la muerte, en el caso de los saduceos, ¿cómo iba a reconocer una mujer a su marido si por medio de la ley del levirato los hermanos del difunto se habían casado con ella también para perpetuar la descendencia? Como no creían en la resurrección ni en ángeles, consideraban que esto era contradictorio, pero no reconocían el poder de Dios. Trataron de encontrar alguna contradicción o una manera de poder echar mano de nuestro Señor Jesús por medio también de preguntas religiosas en cuanto a temas de doctrina. Pero también vemos cómo los fariseos coinciden también en la intención de los demás de querer tentarle, de querer encontrar a nuestro Señor Jesús una causa para echar mano de él. Y estos preguntando en cuanto a la ley
de Dios. Nuestro Señor Jesús había hecho callar a los herodianos y a los saduceos. Los fariseos habían estado observando a nuestro Señor con relación a las respuestas que le había dado a los otros dos grupos. Y los fariseos eran un partido religioso político que quería el reino de David y quería que se estableciera en el poder para liberarse de Roma. Y en cuanto a la restauración de este reino, aún ellos podían unirse con los herodianos, pero como partido religioso. Pero como eran un partido también religioso, se oponían a los saduceos porque tenían una doctrina diferente. Los fariseos podrían llegar a compararse en nuestros días con el sector conservador del cristianismo actual, radical, y los saduceos con un sector más liberal. Pero vemos que ambos grupos estaban dispuestos a hacer caer a nuestro Señor Jesús en una trampa y enviaron a un representante, a un experto en la ley de Moisés, quien le formuló una pregunta, y una pregunta bastante interesante, es la que acabamos de leer en el versículo 36, y le pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? No debemos perder de vista que la intención de estos grupos era tenderle una trampa a nuestro Señor Jesús, y le están preguntando a él ahora, por medio de un experto en la ley, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Estas preguntas que estos grupos le habían hecho, que llevaban la intención de tender una trampa a nuestro Señor Jesús, también partían de la labor que habían visto realizar a nuestro Señor. Pues a nuestro Señor Jesús lo encontramos siempre yendo hacia los necesitados y no permitiendo que el legalismo religioso detuviera la obra de amor que Él venía a realizar a este mundo. Tampoco que el legalismo religioso detuviera la proclamación del reino de Dios a través de la realización de obras en los más necesitados. Por lo que nuestro Señor Jesús hizo milagros en el día sábado, sanando enfermos en día sábado. Pretendían acusarle de quebrantar la ley. Vemos cómo estos líderes políticos religiosos de aquella época, que conocían la ley, las escrituras, que entre ellos había expertos de la ley, estaban mal usando este conocimiento que ellos tenían, y que ni siquiera tenían como base el amor para llevar a la práctica todo el conocimiento que tenían acerca de la ley de Moisés hacia los más necesitados. Simplemente eran muy duros con el pueblo, ponían cargas sobre ellos, de lo cual nuestro Señor Jesús denunciaba que eran cargas que ni ellos mismos llevaban. La denuncia de nuestro Señor Jesús hacia la actitud de estos líderes religiosos es reflejada a través de la obra de amor y revelando lo que es más importante para Dios, que es la salud, la vida espiritual de las personas, que esto es más importante que las tradiciones de los hombres. Esta denuncia de nuestro Señor Jesús a través de palabra y de hechos y acciones en favor de los más necesitados trastocó los intereses de estos líderes religiosos, motivo por el cual trataban de tenderle una trampa a nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús, con su sabiduría de lo alto, siempre tuvo la respuesta idónea para aquellos que le preguntaban, tratando de tenderle una trampa. Respuestas que también llevaban la revelación de Dios y el deseo de Dios y el por qué Dios había establecido la ley, la voluntad de Dios a través de la ley, y también el verdadero interés por el cual Dios había revelado su voluntad a los hombres. Pero era tanta la ceguera espiritual y la obcecación por querer tener la razón a pesar de estar equivocados. No razonaban las respuestas de nuestro Señor Jesús y permanecían siempre en oscuridad de odio, de rencor y deseos de dar muerte a nuestro Señor Jesús. El punto número 2 dice: el mandamiento más importante. Para este punto número 2 sí tenemos un versículo de referencia, el versículo número 36, que nos dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y sigamos leyendo, mis hermanos. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amén. Entonces, mis hermanos, yo usaría para este punto número 2 los versículos del 36 al 40, donde está formulada la pregunta que le hizo el experto en la ley y la respuesta que le dio nuestro Señor Jesús.
Veíamos cómo estos dos grupos, tanto los fariseos como los saduceos, eran expertos en la ley y según ellos procuraban no fallar a ningún mandamiento. Pero la pregunta que le hacen a través de este experto en la ley era una pregunta que ninguno de los dos grupos había respondido, pues no habían llegado a un acuerdo cuál era el más grande mandamiento. Simplemente clasificaban uno de mayor importancia y otro de menor importancia. Algo que ni ellos mismos lograban esclarecer ni ponerse de acuerdo, pues unos consideraban que unos eran más importantes que otros y que por lo tanto eran más obligatorios los unos que los otros, y tenían esa divergencia de opinión y de conclusiones. Consideraban que nuestro Señor Jesús tampoco podía responder a ese interrogante y que si Él respondía es porque había desarrollado su propia teoría y posición con relación a las Escrituras, y de esa manera encontrarían un motivo para acusarle y podrían alegar que nuestro Señor Jesús se había distanciado de las doctrinas ortodoxas del judaísmo y que había adoptado una posición muy unilateral con relación a las Escrituras. Pero tenían ante ellos a la sabiduría de Dios. Y en su respuesta, nuestro Señor no escogió ninguno de los 10 mandamientos. Fue muy claro y exacto en su respuesta. Estos 2 mandamientos resumían en realidad la totalidad de la ley de Moisés. El primero resumía la primera sección de la ley y el segundo la que le seguía. Si los fariseos hubieran sido honestos, debían haber reconocido que no podían salvarse por medio de la ley y que necesitaban un Salvador. Pues nuestro Señor Jesús les está revelando que tenemos tanta responsabilidad ante Dios, ante sus mandamientos, ante su palabra, como también tenemos una responsabilidad hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. La respuesta de nuestro Señor Jesús fue una respuesta que llevaba una idea muy brillante, creativa, muy sabia, que enfocaba los 2 mitades de los mandamientos, el deber hacia Dios y el deber hacia el prójimo, y con ello ofrecerles el fundamento para nuestra vida, para la vida de todo aquel que cree en Dios, para nosotros como cristianos también, que hemos creído en Cristo Jesús. Los escribas no abordaron el segundo mandamiento, pero nuestro Señor Jesús nos está diciendo que debe haber un equilibrio entre el amor de Dios y el amor al prójimo, porque es imposible amar a Dios y odiar a la gente. Recordemos la respuesta que le dio nuestro Señor Jesús al intérprete de la ley también, cuando dio la parábola del buen samaritano. Este intérprete de la ley también se levantó y le preguntó para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Vemos, mis hermanos, cómo nuestro Señor nos manda a poner por obra la fe que decimos tener. Y es algo que no estaban haciendo los fariseos, tampoco los saduceos, sino que estaban dejándose llevar por intereses materiales y particulares, por deseos de ansia de poder, de venganza sobre el imperio y también deseos de muerte sobre nuestro Señor Jesús. Y siendo conocedores de la ley y de esta palabra que acabamos de leer, no la ponían en práctica. Por el contrario, había falta de amor hacia el prójimo. Para ser una iglesia que revele el amor de Dios en esta tierra y el reino de Dios en este mundo, es necesario que la iglesia ponga en práctica los mandamientos de Cristo Jesús y los valores del reino de Dios en esta tierra. La voluntad de Dios, los mandamientos de nuestro Dios, los principios del reino, tomando vida o siendo una vivencia en este mundo a través de la iglesia de Cristo Jesús en esta tierra, revelará a este mundo el rostro de Dios a través de su pueblo y también a su mismo pueblo, porque ese amor entre hermanos, ese amor de comunidad y amor entre el reino de Dios revela también el rostro de Dios entre nosotros y nos hace ver entre nuestros hermanos el carisma, el amor de Dios a través de cada uno de nuestros hermanos. Por lo tanto, la iglesia tiene que hacer a un lado el legalismo religioso y buscar que los mandamientos de Dios sean practicados bajo la base del amor.
recordando las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La Iglesia no puede convertirse en una institución puramente legalista y exigente de costumbres que no son requisitos para alcanzar la salvación y la vida eterna, sino muchas de ellas simplemente para dar una apariencia ante los hombres y tener el corazón lleno de odio, de resentimientos, y que únicamente llevan a muchos al aprovechamiento de los miembros, desarrollando una idea en los corazones de los no convertidos, una imagen de la Iglesia como miembros, como congregaciones simplemente odiosas, que únicamente imponen, pero que no permiten que sea la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo el que transforme las vidas, y que sea la transformación genuina en el corazón de la Iglesia la que dé un fiel testimonio de que es Cristo Jesús el que transforma y cambia las vidas. Que todo el conocimiento, que toda la palabra y todos los mandamientos de nuestro Señor sean puestos en práctica por la Iglesia bajo la base del amor, llevándonos a amar a nuestro prójimo para que éstos encuentren el verdadero rostro de nuestro Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que hemos estudiado en esta hora. Te rogamos, Padre Celestial, que esta palabra primeramente, Señor, venga a causar un efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Que tu Espíritu Santo la siga desarrollando en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones. Que nos hables, Señor, de una manera particular a cada uno a través de esta palabra. Te rogamos, mi Dios bendito, que nos ayudes para poder compartirla, para proclamar, mi Dios bendito, tu voluntad, tu amor, tu misericordia y el llamado que tú haces a tu pueblo, y entendamos la razón por la cual tú revelas tus mandamientos y tu voluntad a cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes para que nuestras acciones, nuestra labor, nuestro trabajo, refleje también a muchos tu rostro. Danos tu gracia, Señor, y te pedimos que nos permita hacer de bendición a aquellos a los cuales nos envías. Danos tu palabra y también la dirección de tu Espíritu Santo, para que vaya acompañada, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu amor, y así también para salvación de muchas vidas, para liberación de muchos cautivos, para restauración de muchos corazones, Señor. Haz tu obra en esta semana, haz tu obra en cada una de las células, usa a tus siervos y tus siervas. Que toda la gloria y la honra sea para ti, bendito Dios. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Que mi Señor y su Espíritu Santo desarrolle de una mejor manera estos comentarios y que sirvan para glorificar su santo nombre. Dios me les bendiga.